inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Son pocos los fenómenos astronómicos que en un momento dado rompen la monotonía del cielo y nos invitan a voltear a observar. Regularmente con el trajinar de cada día y ante todo con las luces de la ciudad, para quienes vivimos en la ciudad, el cielo no es verdaderamente algo accesible. Por ello, cuando llegamos a ir al campo o a estar en poblaciones pequeñas, tenemos la oportunidad de recrearnos y admirar el cielo. Pero hay ciertos fenómenos que nos atraen. Por ejemplo, los eclipses, tanto el eclipse de luna, que es más fácil de observarse y normalmente una persona en su vida puede ver varios de estos eclipses, los eclipses de sol, indudablemente con todas las precauciones que se requiere, especialmente cuando es un eclipse parcial. Cuando es total, pues se tiene esa maravilla, aunque ocurre cada 20 o 30 años, la posibilidad de observar uno de ellos. Otro fenómeno muy interesante son la visita de cometas. Cometas realmente brillantes. En cualquier época tenemos en el cielo un promedio de 20 cometas, pero solo al alcance de telescopios, y muchas veces telescopios no pequeños, sino medianos o de preferencia grandes. Casi cada década tenemos la oportunidad de ver un cometa brillante que se despliegue en el cielo, como ocurrió hace 11 años con el cometa Hyakutake, que fue perfectamente visible cerca de la estrella polar. Un año después, en 1997, el cometa Hale-Bopp, y a principios de este año, aunque no muy fácil tampoco de observar, pero tuvimos el espectáculo del cometa McNaught. Pero hay un cuarto fenómeno astronómico que es sumamente atractivo para todos y es sobre el cual quiero conversar esta noche. Son las lluvias meteóricas, popularmente conocidas como las lluvias de estrellas. El término se aplica porque lo que vemos en el cielo, y eso lo podemos ver de hecho cualquier noche, es que de repente hay un destello de luz, hay un trazo de luz que da la sensación como si una estrella se hubiese desprendido y hubiera caído. En cualquier noche oscura, si uno está pendiente del cielo media hora, al menos va a poder ver uno de estos meteoritos. Los meteoritos están a lo largo de toda la historia, especialmente cuando ocurren las lluvias, los chubascos o incluso las tormentas meteóricas. Todas las noches podemos ver meteoritos, especialmente en horas de la madrugada, porque la Tierra se va moviendo de frente. Estamos en la posición hacia donde está trasladándose la Tierra alrededor del Sol. Pero cuando tenemos un promedio de 20 meteoritos por hora, entonces ya hablamos de una lluvia. Y las lluvias normalmente se reconocen por la región del cielo de donde ocurren. Extraordinariamente se presentan los otros casos que he mencionado.
los chubascos o las tormentas meteóricas, donde uno puede ver desde un meteorito por minuto hasta 20 por segundo, en lo que indudablemente se convierte en un gran espectáculo. A través de la historia, como decía, hay varios grabados, nos encontramos con muchos registros, dibujos, vitrales, que trataron de plasmar este tipo de eventos ocurridos en siglos pasados, y los cuales indudablemente que al no saber su origen provocaban mucho temor, especialmente si alguien estaba presente en una tormenta meteórica. Parecía que el cielo simplemente se iba a caer. Pero, ¿de dónde viene este fenómeno? ¿Cuál es su origen? Todos los meteoritos, todas las partículas que nosotros vemos que entran en la Tierra y producen esos trazos de luz, especialmente son desechos, restos de material que los cometas van dejando en su paso en torno al Sol. Un cometa tiene una órbita, igual que los planetas están girando alrededor del Sol, los cometas también tienen sus órbitas. Y a lo largo de todo el trayecto va quedando ese rastro de partículas muy pequeñas, normalmente partículas que no exceden el tamaño de un grano de arroz, un grano de frijol. Extraordinariamente vendrá algo un poco mayor, como del tamaño de una naranja, y obviamente será mucho más brillante. La Tierra, en su movimiento alrededor del Sol, cruza con esas nubes de partículas, y entonces es cuando tenemos el acontecimiento de una lluvia meteórica. En ocasiones estos trazos que dejan los cometas son una nube prácticamente continua, donde varía la cantidad de partículas en ciertas regiones. Decimos nosotros que varía la densidad. Pero cuando son cometas que tienen poca actividad o que ya son cometas muy viejos, las nubes no son muy homogéneas, no son continuas, sino que están como en partes o en ciertas regiones de la órbita del cometa. De ahí que se tenga mucha variación en cuanto al número de meteoritos que nos es posible ver durante el fenómeno de la lluvia de estrellas. Por lo tanto, cada trazo de luz que vemos nos presenta la desintegración de la partícula de polvo de un cometa. Hay que recordar los cometas, la naturaleza de los cometas. Son cuerpos, especialmente el núcleo, que es donde está concentrado todo el material, que bien lo podríamos representar si tomamos una papa y la pintamos de negro. Sería algo muy similar. Son elongados, normalmente tienen 10, 15 kilómetros de extensión en su eje mayor. Extraordinariamente hay cometas como Hale-Bopp, que se calculó que ese núcleo tenía del orden de los 50 kilómetros. Por ello fue un cometa el más brillante intrínsecamente visto en toda la historia. Si nosotros visitáramos un cometa cuando está muy alejado del Sol, veríamos solo eso, el núcleo. Pero en la medida que el cometa se va acercando al Sol, vienen una serie de reacciones, porque uno de los componentes de los cometas muy importante es el agua. Entonces viene un proceso de sublimación. Ese material congelado pasa directamente a vapor, y con ello se va desprendiendo el polvo que está en la superficie del núcleo del cometa, creándose la coma, que puede ser una nube sumamente extensa, aunque sea muy poco densa, puede ser más grande incluso que el Sol. Y tal coma, tal nube de material, es empujada por el viento solar para generar
lo que hace más populares a los cometas, y que son sus colas. Una cola de gas y otra cola de polvo. Y de ahí viene todo ese material que se está desprendiendo constantemente del cometa durante su acercamiento al Sol. Toda esa nube que va dejando a su paso, y todo ese material va a seguir girando en torno al Sol en la misma órbita. Obviamente hay cometas que producen más polvo que otros. Esto no lo comprendemos todavía muy bien en cuanto a las proporciones de materia que tiene, y es parte de lo que se estudia en torno a estos cuerpos. El hecho es que, como están bien localizados, no todos los cometas van a pasar cerca de la órbita de la Tierra o van a dejar esa nube de material próxima a la órbita de nuestro planeta, sino tendríamos una gran cantidad de lluvias meteóricas importantes durante el año. El hecho es que en la actualidad están reconocidas perfectamente más de 100 lluvias meteóricas diferentes que ocurren, y que algunas personas se dedican a estar buscando. La forma de descubrir una lluvia meteórica es simplemente eso, estar observando y ver si en un momento dado hay un cierto número de meteoritos y que todos parezcan surgir de la misma región del cielo. Son así localizadas entre esas 100 lluvias meteóricas las más importantes y las más notables. Cada mes hay 3, 4, 5 lluvias meteóricas, pero nosotros normalmente anunciamos aquellas que verdaderamente pueden considerarse un espectáculo a ser observado. Y aún así, en ocasiones, no todos quedamos muy contentos si nosotros planteamos: habrá 100 meteoritos por hora. De acuerdo, pero ver 100 meteoritos por hora significa estar una hora viendo hacia el cielo. No podemos cubrir con nuestra visión la totalidad del cielo, y por otra parte, la falta de entrenamiento en ocasiones nos hace perder a los meteoritos más débiles. Sumemos a eso las condiciones de visibilidad en la ciudad o las condiciones del cielo también en cuanto a su transparencia. Pero podemos claramente hablar de las lluvias más importantes, y con una gran ventaja. Las lluvias meteóricas se suceden cada año en las mismas fechas aproximadamente. ¿Por qué? Porque es el momento en que la Tierra cruza esa parte de su órbita donde hay la intersección con el material del cometa que ha pasado en esa región y en tiempos pasados. La forma de reconocer a una lluvia o un meteorito que es producido por una lluvia meteórica es lo que llamamos la radiante. Quizás en alguna ocasión a ustedes les haya tocado conducir en la carretera en una noche de lluvia, y posiblemente se hayan fijado y les haya tocado percibir un fenómeno muy interesante. Cuando uno va en la carretera en una noche de lluvia, parece que todas las gotas de lluvia surgen de un punto. Es un efecto óptico por la dirección en que se va moviendo con respecto al agua. Ese mismo efecto se ve en el cielo. Podemos ver meteoritos por cualquier lado del cielo, pero si yo lo veo que llega en esta dirección y yo prolongo esa línea en sentido contrario, y luego la de otro, y la de otro, y la de otro, me voy a encontrar con que todos parece que vienen de un punto en el cielo. Eso es la radiante. Y es la forma como se reconocen los meteoritos que corresponden a cierta lluvia meteórica. Si revisamos a través del año, voy a mencionar las lluvias meteóricas, únicamente las más importantes, que, como digo, vale la pena el levantarse en horas de la madrugada, porque normalmente la mayoría ocurren o son
de mayor intensidad en horas de la madrugada. Por ejemplo, la primera lluvia meteórica de cada año ocurre la noche de 3 a 4 de enero, que son las lluvias meteóricas que se llaman las cuadrántidas. Parecen surgir de una constelación que es visible hacia el norte, se llama la constelación de Draco, el dragón. Es una lluvia moderado hablamos de 70, 80 meteoritos que uno pueda ver en una hora. Recordándoles que esto varía mucho la frecuencia dependiendo de las condiciones de la nube. Varían las condiciones. Si tenemos luna llena esa noche, vamos a tener muy iluminado el cielo y no vamos a percibir los meteoritos más débiles, solo vamos a ver los que son más brillantes. Si yo observo la lluvia meteórica desde la ciudad, obviamente la iluminación me va a impedir ver muchos de esos meteoros. Si estoy en las mejores condiciones en el campo con un cielo totalmente despejado y sin la interferencia de la luna, voy a tener una situación mucho más favorable. Aunque lo más probable es que no alcance a ver esos 80 meteoritos por hora, porque mi vista no alcanza a cubrir la totalidad del cielo. Entonces quizás vaya a ver unos 40, 50 si estoy muy atento y además en condiciones agradables para poder resistir en horas de la madrugada. Siga tomando nota porque estoy dando las fechas en que ocurren las lluvias meteóricas, las lluvias de estrellas más importantes del año. Y esto es cada año porque es el momento en que la Tierra cruza por esa nube, por ese rastro que dejó algún cometa. Ya he mencionado las cuadrántidas, que son las que parecen surgir de la constelación de Draco, el dragón, en la región norte del cielo. Ocurren entre 3 y 4 de enero. Hay dos puntos importantes a señalar. Uno de ellos es que regularmente se da la fecha en que la lluvia va a ser de mayor intensidad, pero eso no quiere decir que la lluvia ocurra únicamente ese día o esa madrugada. La lluvia inicia días antes y se prolonga días después de la fecha del máximo. Por otra parte, indicar la dirección de la radiante, de donde parecen surgir, no significa que de ahí van a estar saliendo todos los meteoritos. Los meteoritos pueden aparecer en el punto opuesto del cielo, pero si prolongamos su trayectoria, encontraríamos esa región de donde están surgiendo. La segunda lluvia importante del año ocurre entre 4 y 6 de mayo. Son las Eta Aquáridas. Parecen surgir de la constelación de Acuario, que en esas épocas se encuentra hacia el sureste y es una lluvia que está asociada con un cometa muy famoso que todos hemos escuchado de él, el cometa de Halley, que apareció la última ocasión en el año 1986 y que lo veremos de regreso hasta el año 2062. No es una lluvia muy abundante, pero es suficiente para ver 40 a 50 meteoritos por hora. De ahí nos vamos hasta agosto. Entre 11 y 13 de agosto ocurre la lluvia meteórica de las Perseidas. Parecen surgir de la constelación de Perseus. Desafortunadamente es una época del año donde en la República Mexicana típicamente tenemos las lluvias, la época de monzones, y es poco común tener las noches entre el 12 y 14 de agosto despejadas para poder contemplar esta lluvia, que también oscila alrededor de los 90 meteoritos visibles por hora. De ahí nos vamos hasta octubre. La noche del 20 para amanecer el 21 de octubre es cuando están las Orionidas. Orión es una constelación
de las más populares y fáciles de reconocer en el cielo por sus estrellas brillantes, la forma de rectángulo y las 3 estrellas alineadas, que en el amanecer del 21 de octubre está también hacia el sureste aproximadamente. Es otra lluvia asociada con el cometa de Halley. Es el otro punto de la órbita del cometa donde se encuentra la Tierra. Y el promedio es del orden de 70 meteoritos por hora, los que usted puede ver. De ahí vamos al 17 de noviembre con las Leónidas. Las Leónidas parecen surgir de la constelación de Leo, que es visible al amanecer del 17 de noviembre hacia el este. Las Leónidas son muy famosas porque aproximadamente cada 33 años ocurre un chubasco o una tormenta meteórica. La última se había dado en 1966 y tuvimos la fortuna nosotros de observar lluvias muy intensas entre 1999 y el año 2001. Desafortunadamente, en otras épocas, fuera de cada 33 años, la lluvia es verdaderamente pobre, con 15 o 20 meteoritos por hora. Tendremos que esperar ahora hasta el año 2030 para ver de nuevo una tormenta de las Leónidas. Finalmente, una lluvia que yo siempre la recomiendo definitivamente es la que se da las noches de 13, 14 de diciembre. Regularmente las otras lluvias meteóricas hay que levantarse en horas de la madrugada para poder ver la mejor parte de la lluvia, pero las gemínidas que ocurren en esas noches de 13, 14 de diciembre, desde el momento en que se oculta el sol, en que oscurece, ya podemos estar viendo meteoritos y a lo largo de toda la noche. Muchos de los meteoritos de las gemínidas son brillantes, algunos se ven dejando un trazo largo con una estela, en ocasiones son visibles bólidos, parece que estallan, se fragmentan y ofrecen otro tipo de espectáculo. Son las gemínidas, se las recomiendo, la noche de 13, 14 de diciembre de cada año. Finalmente, el meteorito será un trazo de luz. No podemos utilizar telescopios. Sí podemos tener, si contamos con ello, unos binoculares a la mano, ya que hay ocasiones en que el meteorito deja una estela, una nube de colores, muchas veces es verde, y la podemos contemplar con los binoculares, que va a ir cambiando su forma de acuerdo al viento a grandes alturas. En otras ocasiones los meteoritos llegan a fragmentarse y de un meteorito pueden surgir 4 o 5. Una lluvia meteórica siempre puede tener sorpresas, porque se están observando siempre para conocer esas nubes de gases. Y muy ocasionalmente alguna de ellas puede llegar a tierra, si es lo suficientemente grande para no quemarse al entrar en la atmósfera a una velocidad de 70 kilómetros sobre segundo en promedio. Recuerde, será muy diferente el observar una lluvia meteórica desde la ciudad o desde el campo. Habrá que evitar todo tipo de interferencia de luz, especialmente en las ciudades, y claro, también habrá que esperar, si tenemos la suerte de ver en un momento dado, ¿por qué no?, un chubasco meteórico.